El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. El ardiente sol del mes de julio caía de manera implacable sobre los inmensos y polvorientos campos de la provincia de Jaén en el año 1940. Era un tiempo áspero y difícil. Un tiempo en el que las sombras de un pasado reciente y doloroso aún se proyectaban con enorme fuerza sobre las fachadas encaladas de las humildes casas andaluzas. En medio de esa tierra dura marcada por el esfuerzo constante y el sudor de sus gentes, específicamente en el pequeño y tranquilo municipio de Puente de Genave, vino al mundo un niño que recibiría el nombre de Manuel Tejada. El aire soplaba caliente y seco entre los interminables mares de olivos que dibujaban el paisaje rural hasta donde alcanzaba la vista, creando un inmenso océano de hojas plateadas que se agitaban silenciosamente bajo un cielo inmensamente azul y despejado, un firmamento que parecía prometer un futuro más luminoso más allá de las montañas que rodeaban aquel valle apartado. Aquel niño nacía en el seno de una España que intentaba recomponerse de sus profundas heridas, una nación que buscaba en el silencio y en el arduo trabajo diario la forma de curar sus cicatrices, y en ese entorno rural, alejado de los grandes centros de la cultura y el arte, nada hacía presagiar que aquel recién nacido estaba destinado a convertirse en uno de los rostros más queridos y reconocidos de la escena y la pantalla nacional, un hombre cuya profunda voz resonaría con fuerza en los hogares de millones de personas a lo largo de las siguientes décadas. Los primeros compases de su existencia transcurrieron marcados por el ritmo pausado de la naturaleza y las lentas estaciones. El joven Manuel crecía observando con infinita atención los rostros curtidos por el sol de los jornaleros, escuchando las conversaciones a media voz en las calurosas tardes de verano y absorbiendo la esencia pura de la emoción humana que fluía en las pequeñas tragedias y alegrías de la vida cotidiana en su pueblo natal. Poseía desde muy temprano una sensibilidad especial, una mirada profunda y curiosa que parecía querer desentrañar los secretos que se ocultaban detrás de las palabras y los silencios de los mayores. La imaginación se convirtió rápidamente en su refugio más preciado, un santuario interior inexpugnable donde podía construir mundos vastos y fascinantes que contrastaban fuertemente con la austeridad innegable de su entorno inmediato. Soñaba constantemente con historias épicas, con personajes heroicos y almas atormentadas, alimentando su espíritu inquieto con cualquier relato literario o tradición oral que llegara a sus oídos. En su interior germinaba una vocación irresistible, una llama incipiente que lo empujaba a querer ser otros, a explorar las infinitas posibilidades del alma humana a través del noble arte de la representación. El paisaje andaluz con sus luces cegadoras y sus sombras dramáticas fue su primer escenario imaginario, el lugar sagrado donde comenzó a ensayar mentalmente las complejas emociones que años más tarde dominaría con una maestría absoluta sobre las tablas de los teatros más prestigiosos de todo el país. A medida que el tiempo inexorable avanzaba y la inocente niñez iba dejando paso a la inquieta juventud, el horizonte de Puente de Genave comenzó a resultarle demasiado estrecho para sus inmensas aspiraciones. La llamada del arte teatral se hacía cada vez más fuerte e ineludible, resonando en su pecho como un tambor constante que le exigía buscar su verdadero destino lejos de los olivares. Fue así como tomó la trascendental y valiente decisión de abandonar la tierra que lo había visto nacer para emprender un largo viaje lleno de incertidumbres pero inmensamente cargado de esperanzas hacia la capital del país. La llegada a Madrid supuso un choque monumental y deslumbrante para todos sus sentidos. La inmensa ciudad se abría ante él con sus amplias avenidas pavimentadas, sus imponentes edificios de piedra gris y el incesante bullicio de sus calles siempre repletas de gente apresurada. El contraste absoluto con la tranquilidad y el silencio de su Jaén natal era verdaderamente abrumador. Pero lejos de amedrentarse o sentir miedo, el joven Manuel sintió con una certeza absoluta que había llegado al lugar exacto donde sus sueños más profundos podían finalmente cobrar una forma material y tangible. Madrid era el vibrante epicentro cultural de la nación entera, el lugar mágico donde se daban cita los grandes escritores, los directores visionarios y los actores magistrales que daban vida a la escena artística del momento. Con una determinación inquebrantable comenzó a recorrer las frías calles madrileñas, deteniéndose maravillado frente a las majestuosas puertas de los teatros, observando con una reverencia casi religiosa los enormes carteles que anunciaban las obras y aspirando profundamente el embriagador aroma a asfalto húmedo y café caliente que flotaba en las noches de Bohemia. Los inicios en la gran ciudad no estuvieron exentos de amargas dificultades y enormes sacrificios personales. La profesión de actor en aquellos difíciles años requería una dedicación absoluta y casi sobrehumana, una entrega verdaderamente monástica a la férrea disciplina y al estudio sumamente riguroso,
Manuel se sumergió de lleno en el complejo aprendizaje de su amado oficio, asistiendo a academias de interpretación, devorando incansablemente textos teatrales clásicos y contemporáneos y observando con una atención milimétrica a los actores consagrados desde las localidades más baratas y altas de los teatros. Descubrió rápidamente la magia oculta e indescriptible en el olor a madera vieja de los escenarios centenarios, en el tacto áspero y cálido de los pesados telones de terciopelo rojo y en la cegadora luz amarilla de las candilejas que iluminaban los rostros. Trabajó de manera infatigable en la modulación de su voz, una voz que con el paso del tiempo y el entrenamiento constante se volvería inmensamente profunda, cálida y tremendamente expresiva, capaz de transitar fluidamente desde el susurro más íntimo y delicado hasta el grito más desgarrador con una naturalidad asombrosa que cautivaba a quien lo escuchaba. Se familiarizó íntimamente con los inmortales versos de Lope de Vega y Calderón de la Barca, aprendiendo a respirar la poesía métrica y a dotar de absoluta verdad escénica cada sílaba que pronunciaba. Las horas de ensayo solitario se prolongaban habitualmente hasta altas horas de la madrugada, repitiendo una y otra vez los mismos monólogos frente al espejo de su modesta habitación de alquiler, buscando obstinadamente la perfección en cada pequeño gesto y en cada mirada velada, forjando así las herramientas interpretativas fundamentales que le permitían construir una carrera sólida, brillante y sumamente respetada. La década de los años 60 marcó el inicio definitivo de su andadura profesional a través de las infatigables compañías de repertorio, aquellas valientes agrupaciones teatrales que recorrían sin descanso la compleja geografía española llevando la cultura, el drama y el entretenimiento a los rincones más apartados y olvidados del país. Fueron años intensos de viajes interminables por carreteras secundarias polvorientas, de estancias en pensiones frías y de actuaciones en escenarios improvisados en las plazas de los pequeños pueblos, pero también fueron años de un aprendizaje vital inestimable y fundamental para su desarrollo. En esas largas y agotadoras giras Manuel Tejada forjó su carácter y perfeccionó su pulida técnica dramática, enfrentándose día tras día a públicos muy diversos, desde los refinados y exigentes espectadores de las grandes capitales de provincia hasta los humildes trabajadores rurales que asistían totalmente fascinados a las representaciones nocturnas. Aprendió a base de experiencia a lidiar con los imprevistos del directo, a improvisar diálogos con naturalidad cuando fallaba la memoria de algún compañero o se desplomaba parte del decorado, y a mantener una compostura intachable en medio de las circunstancias más adversas y sorprendentes. La camaradería incondicional entre los miembros de la compañía se convirtió en su nueva y auténtica familia, compartiendo fatigas, inmensos éxitos y amargos fracasos en un ambiente de intensa pasión por él. Arte teatral. Cada noche, al abrirse pesadamente el telón, sentía la misma y poderosa sacudida de adrenalina, la misma responsabilidad sagrada de entregar su alma completa a aquellos personajes de ficción que habitaban en las frágiles páginas de los libretos. Su presencia escénica se iba consolidando paso a paso, ganando en aplomo, magnetismo y seguridad. Pero el verdadero e histórico punto de inflexión en su admirable trayectoria vital y profesional llegaría con la irrupción de un medio de comunicación completamente revolucionario que estaba destinado a cambiar para siempre los hábitos y las costumbres de la sociedad entera, la televisión española. Los modernos estudios de Prado del Rey se convirtieron rápidamente en un bullicioso hervidero de creatividad y talento desbordante, un inmenso laboratorio audiovisual donde se experimentaba audazmente con nuevos formatos y arriesgadas narrativas. Manuel Tejada supo ver con gran inteligencia el inmenso potencial comunicativo de aquella pequeña pantalla de cristal que comenzaba a presidir majestuosamente los salones de los hogares españoles. Su transición del inmenso escenario teatral al recogido plato de televisión fue absolutamente magistral, logrando adaptar la potente proyección de su voz y la habitual grandilocuencia de sus gestos a la intimidad, sutileza y cercanía que exigían los fríos objetivos de las pesadas cámaras de la época. Su destacada participación en el mítico e inolvidable espacio dramático Estudio 1 lo catapultó de manera fulminante a la fama a nivel nacional. Aquel maravilloso programa, que tenía el noble y ambicioso propósito de acercar las grandes obras maestras de la literatura universal al gran público que no podía acudir a los teatros, le brindó la magnífica oportunidad de encarnar a una galería verdaderamente inolvidable de personajes de enorme complejidad psicológica y peso dramático. Las emisiones se realizaban a menudo en riguroso directo o con escasísimas posibilidades técnicas de edición posterior, lo que añadía una tensión inmensa y una emoción palpable a cada representación. El calor sofocante y agotador de los enormes focos y la presión ineludible de saberse escrutado y observado por millones de personas desde sus sillones no hacían sino alimentar su talento natural.
El año 1978 quedaría grabado para siempre con letras de oro brillante en la historia de la televisión de España y en la consolidada carrera de nuestro protagonista gracias a la majestuosa e impecable adaptación televisiva de la célebre novela del insigne escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez. La inolvidable y rotunda serie titulada Canas y Barro, bajo la sabia dirección de grandes maestros del medio. Manuel Tejada asumió con inmenso valor el complejo, oscuro y desgarrador papel de Tono, un hombre noble, inmensamente trabajador y profundamente arraigado a las antiguas tradiciones de su amada tierra, que se ve irremediablemente envuelto en una terrible espiral de tragedia familiar, pasión desbordada y oscuros conflictos en el áspero, húmedo y fascinante entorno natural de la Albufera de Valencia, el largo rodaje en aquellos hermosos paisajes acuáticos, entre extensos arrozales y fríos humedales, fue verdaderamente arduo, extenuante y físicamente exigente. Los entregados actores debían sumergirse literalmente en el espeso barro negro, soportando estoicamente las inclemencias del mal tiempo y la dureza del entorno salvaje para dotar de un realismo sobrecogedor y auténtico a la tensa narración. La interpretación específica de Tejada fue sencillamente soberbia y magistral, logrando transmitir con una contención emocional admirable el dolor mudo, la inmensa dignidad herida y la desesperación absoluta de un padre amargado que asiste totalmente impotente al desmoronamiento paulatino de su propio mundo y de su querida familia. Su rostro curtido, surcado profundamente por la expresión de un sufrimiento humano ancestral, se convirtió de la noche a la mañana en el icono absoluto de la dramática serie. El público español siguió cada intenso episodio con una devoción casi religiosa y un silencio sepulcral, conmovido hasta las lágrimas. El clamoroso y unánime éxito de la magna producción valenciana no se hizo esperar en absoluto, arrasando por completo en todos los índices de audiencia de la época y paralizando literalmente al país entero en cada una de sus esperadas emisiones semanales. La merecida recompensa al inmenso trabajo y al desbordante talento desplegado por Manuel Tejada cristalizó muy pronto en la obtención de prestigiosos galardones que vinieron a confirmar públicamente lo que ya era una evidencia incontestable para todos sus compañeros, que el actor andaluz se encontraba en la cumbre absoluta de su madurez interpretativa y artística. Los deseados premios y los efusivos elogios de la crítica especializada llovían sobre él de manera constante, pero el curtido actor, fiel siempre a sus raíces humildes y a su profundo y sincero respeto por la noble profesión, recibió todos aquellos honores con una mezcla admirable de orgullo sereno y gratitud sincera, lejos de dejarse deslumbrar tontamente por los fugaces destellos de la enorme fama adquirida. Continuó trabajando cada día con la misma disciplina férrea y el mismo rigor profesional que había demostrado en sus duros inicios madrileños. Su respetado nombre se había convertido por méritos propios en un sello indiscutible de prestigio y alta calidad, una garantía absoluta de excelencia para cualquier director o productor que tuviera el inmenso privilegio de contar con su inestimable participación en sus nuevos proyectos. Su asombrosa versatilidad le permitía navegar con la misma solvencia y credibilidad por los oscuros mares del drama más profundo y doloroso, por los caminos luminosos de la comedia costumbrista o por las complejas narrativas históricas, dotando a cada una de sus precisas creaciones de un peso específico innegable. Con la ansiada llegada de la luminosa década de los años 80, los esperados vientos de cambio soplaban con inusitada fuerza sobre la compleja sociedad española, una nación entera que despertaba ilusionada a la modernidad europea, a la necesaria apertura cultural y a la feliz consolidación de las nuevas libertades democráticas largamente anheladas. En ese vibrante contexto de efervescencia continua y transformación social profunda, la televisión pública ofrecía nuevos y refrescantes relatos que reflejaban fielmente las inquietudes latentes y las esperanzas de una ciudadanía ávida de historias más amables, cercanas y optimistas. Fue exactamente entonces cuando el caprichoso destino le reservaba a Manuel Tejada un nuevo e inesperado papel que lo consagraría ya definitivamente como un auténtico fenómeno sociológico de la cultura popular y que lo vincularía para siempre a los recuerdos más entrañables y felices de la infancia y la juventud de millones de españoles. Nos referimos indiscutiblemente a su brillante participación en la legendaria, repetida e imperecedera serie de televisión conocida por todos como Verano Azul, la inolvidable producción, magistralmente ambientada en la luminosa y acogedora localidad costera de Nerja, capturó a la perfección la esencia pura y despreocupada de la época estival, con sus días aparentemente interminables bajo el cálido sol del mar Mediterráneo, los alegres paseos en bicicleta por el paseo marítimo, los primeros y tímidos amores adolescentes y el mágico descubrimiento del mundo adulto a través de los ojos inocentes de una variopinta
Pandilla de niños y jóvenes inolvidables, en este hermoso universo lleno de luz radiante. Amistad inquebrantable y suave nostalgia, Tejada encarnó de manera soberbia el papel de Agustín. El entrañable personaje de Agustín, el responsable padre de Tito y Bea, erigiéndose como la representación más perfecta y fiel de una figura paterna tradicional que intentaba adaptarse con esfuerzo a los nuevos, veloces y desconcertantes tiempos que corrían por España. Representaba el puente emocional absolutamente necesario entre la antigua rigidez moral de las generaciones pasadas y la anhelada comprensión y tolerancia hacia las actitudes mucho más libres, rebeldes y contestatarias de los jóvenes de la nueva época. Su interpretación serena estuvo dotada en todo momento de una infinita ternura subyacente que lograba traspasar fácilmente la aparente coraza de severidad y rectitud que imponía su rol familiar. Sus constantes discusiones con sus hijos adolescentes, marcadas inevitablemente por el evidente choque generacional, siempre terminaban resolviéndose desde el amor más profundo, el diálogo constructivo y el respeto mutuo, ofreciendo generosamente a los atentos espectadores un modelo de familia muy real, asumiendo que era imperfecta pero demostrando que estaba profundamente unida frente a las adversidades. La imagen repetida de Manuel Tejada en aquellos soleados escenarios estivales, vistiendo ropas algo más informales pero manteniendo en todo momento un porte indudablemente elegante, sobrio y digno, se grabó a fuego lento en la memoria visual y en el corazón afectuoso de la inmensa audiencia. Las reposiciones incesantes y veraniegas de la querida serie a lo largo de las muchas décadas siguientes hicieron que su rostro amable resultara siempre familiar y profundamente querido para las nuevas y sucesivas oleadas de espectadores, que seguían riendo y emocionándose con las mismas historias intemporales. Superada definitivamente la inmensa vorágine del espectacular éxito televisivo masivo, y armado con la envidiable serenidad que otorga únicamente la experiencia de una vida larga, intensamente vivida y dedicada en cuerpo y alma al noble arte de la interpretación, el veterano actor continuó desarrollando su extensa carrera con una selección mucho más pausada, inteligente y reflexiva de sus futuros proyectos. El siempre exigente cine llamó nuevamente a su puerta ofreciéndole interesantes roles de reparto donde su sola presencia imponente, su mirada profunda y su voz rotunda e inconfundible aportaban un valor verdaderamente incalculable y un peso dramático brutal a las películas, trabajando maravillosamente bajo las órdenes precisas de algunos de los directores más prestigiosos e importantes de la cinematografía nacional en magníficas cintas de hondo calado dramático y aguda crítica social. Sin embargo, a pesar del éxito en la gran pantalla, su primer, verdadero y gran amor, el teatro puro y directo, nunca dejó de reclamarlo con insistencia, y el regreso felizmente a las conocidas tablas con la indudable majestuosidad de un veterano soldado curtido en 1000 batallas escénicas, participando activamente en elaborados montajes de gran envergadura artística donde su mera y silenciosa aparición sobre el iluminado escenario era más que capaz de silenciar por completo y al instante al abarrotado patio de butacas. El inexorable paso de los años había plateado elegantemente sus poblados cabellos y había esculpido suavemente en su expresivo rostro las hermosas líneas y los profundos surcos de la innegable sabiduría acumulada, añadiendo una maravillosa y nueva capa de sobrecogedora profundidad, melancolía y gravedad a todas sus magistrales interpretaciones. La recta final de su largo, fructífero e inmensamente intenso periplo vital discurrió plácidamente lejos del bullicio ensordecedor de los potentes focos, las pesadas cámaras y las alfombras rojas, buscando sabiamente el anhelado refugio de la tranquilidad absoluta y la necesaria paz espiritual en la cálida y amable costa del hermoso mar Mediterráneo, específicamente en la vibrante, acogedora y siempre soleada